Vale, me estaba preocupando. Está bien. Dale, muchas gracias. Por alguna razón me ha dicho que no podía empezar a grabar por culpa de un tal Santiago Corrado, o sea, que está acá. Pero no sé por qué me decía Gulmin, me decía tipo, che, por tal persona no puedes arrancar a grabar, así que no sé qué tendría, tipo, no, para mí flasheó Google. Bueno, no pasa nada, Santiago, te puedes quedar. Eh, bueno, nada. Arranquemos con la clase, nomás. También antes, como comentario antes de arrancar con la clase, todos los que no recibieron mail de confirmación de cambio de curso y pidieron cambio de curso, mm, no quedaron, ¿no? Digamos. Y bueno, después en relación a lo que es equivalencias y correlatividades, nada, el mensaje que mandamos hoy, ¿no? No hay mucho más que decir, pero eso como para eh, no olvidarnos de eso. Sí, exactamente lo que dijo Mati. Eh, bien, bueno, arranquemos con la clase de hoy. Con Fe nos habíamos quedado, estas son las mismas diapos que básicamente estuvieron viendo con Fe, después vamos a subir el PDF con todas, y que todavía no está subido, al traer de la materia, pero son las mismas diapositivas, así que de última lo pueden encontrar ahí. Pero bueno, vamos a seguir con los temas del otro día, de programación orientada a objetos. Quedaba ver herencia y polimorfismo dentro de lo que eran los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que acá lo teníamos. Básicamente teníamos estos 4 pilares que todos ya lo vieron, en lo que era encapsulamiento y abstracción. Y seguimos con los otros que faltan, que son herencia y polimorfismo. Bueno, ¿qué es la herencia? Como en programación orientada a objetos, bueno, todo lo modelamos con un objeto. Eh, Lógicamente va a pasar muchas veces que dos objetos tienen bastante similitud entre una y otra. Entre una y otra clase, ¿no? Por ejemplo. Y esos puntos en común a veces tiene que ver porque en la misma concepción de ese objeto se puede decir que un objeto es una otra cosa, ¿no? Es como decir, bueno, no sé, yo soy una persona, ¿no? Y a su vez puedo decir, soy un ser vivo, pero persona está englobado dentro de lo que es ser vivo, entonces se puede decir que un ser vivo es perdón, una persona es un ser vivo, ¿no? Un humano es un ser vivo. Dentro de la categoría ser vivo, también están otros que no son necesariamente personas, humanos, que pueden ser perros, o sea, cualquier tipo de animal, ¿no? Plantas, lo que sea. Incluso podría haber esa jerarquía, ¿no? Como jerarquía animal, vegetal, todo, pero que todo entra de lo que es ser vivo. Bueno, esa jerarquía justamente es la que se modela usando herencia, que es lo que provee la programación orientada a objetos. Básicamente, la forma de aprovechar esta similitud y armar esta jerarquía se hace a través de la herencia y queda como una especie de jerarquía como la que tenemos acá al lado, en este caso de los autos, ¿no? Tenemos una abstracción de auto más general y después tenemos como distintas clases hijas, se le llama, que son las que heredan de esa clase mayor, que como bien dice acá, nosotros la llamamos superclase o clase base, y después se heredan las subclases de esta, que también se le puede llamar clases derivadas, y que bueno, a su vez de estas pueden heredar otras clases derivadas. Como se puede ver acá, y si igual no me equivoco, está en la próxima diapositiva, la próxima no, pero que una, o sea, toda clase puede ser superclase o subclase, depende de cómo lo definamos. O sea, no es que es algo que limita. O sea, nosotros podemos hacer que nuestra clase herede de una y también que derive en otras, ¿no? O sea, eso también lo podríamos hacer a la hora de programar, podríamos definirlo así si lo considerásemos necesario. Bien, yendo un poco a lo que es la jerarquía, acá vemos algunas definiciones, por ejemplo, herencia simple es, tengo un padre y tengo un hijo. Después está lo que es herencia múltiple, que es un hijo hereda de múltiples padres, por ejemplo, yo puedo heredar de ser vivo y de, no sé, otra clase que puede servir sería, no sé, carnívoro, no tengo ni idea, cualquier cosa. O omnívoro, lo que sea.
Pero bueno, una clase puede heredar de múltiples clases. Después tenemos el de herencia en varios niveles, como es lo que decía, puede tener una clase padre, a su vez esta tiene una subclase, que esta subclase a su vez es superclase de otra clase. Entonces es como que, a su vez, cuando decimos que la clase derivada 1 es una clase padre, porque está bajo su árbol de jerarquía, entonces, a su vez, esta clase es más específica que la clase padre, pero es una clase padre, no lo contrario, ¿no? La clase padre no es una clase 1, o sea, un ser vivo no es un humano, no, porque es algo más abstracto y como que abarca más. En cambio, un humano sí es un ser vivo. Y a su vez, dentro de la herencia, las clases hijas de una clase hija también van a ser clases hijas de la primera. Entonces yo puedo decir que si yo tengo, por ejemplo, ser vivo, animal y, no sé, mamífero, bueno, mamífero va a ser un ser vivo también. Más allá de que primero es directamente es un animal, pero a su vez porque animal es un ser vivo, también un mamífero obviamente es un ser vivo, ¿no? Nada nuevo acá que estemos diciendo. Después, obviamente, lo que decíamos, una clase padre puede tener múltiples hijas, no es necesariamente que tenga una sola, como dijimos antes, puede ser que tenga ser vivo y tenga animal, planta, lo que sea, fungi, no sé. Y también tenemos estos modelos más locos, que no sé si son tan vistos en general, pero tranquilamente se puede modelar de esta manera con el lenguaje apropiado, que es, yo tengo una clase padre, que de ellas derivan dos clases que son distintas, pero de ellas deriva una que es hija de las dos. Entonces, obviamente es clase A, o sea, este es un A, pero también es un B y un C, pero B y C no son semejantes. Son semejantes a un A, pero no entre ellas, ¿no? Estos son casos medio raros, pero bueno, para especificar que se puede hacer así si se quisiese. Sí, ¿quién tiene una duda? Ah, no era Mati aclarando algo. Sí, algo que comenta Mati, que también iba a nombrar ahora, que la herencia, si bien es como un pilar de la programación orientada a objetos, no necesariamente es algo que se implemente en todos los lenguajes que implementan programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque a veces existe otra forma de modelar la herencia o algo similar que se llama prototipado, que básicamente reemplaza y que no funciona con las mismas reglas, sino como que uno usa una clase de ejemplo para después armar otras clases a partir de esa. Pero no es que es una definición propia de las clases hijas, sino como que uno crea clones a partir de uno, ¿no? Es como que tiene el molde y va clonando ese objeto y le va modificando cosas a ese objeto, ¿no? Pero funciona por ese modelo de la clonación y no por una definición propia de la segunda clase, que es decir, es un, ¿no? Pero bueno, nada. Perdón, más allá de lo que comentó Nacho, yo apuntaba más a que en Java, por ejemplo, no hay herencia múltiple. O sea, no puedes hacer que una clase herede dos clases. No, era ese comentario nada más. Solo para aclarar. Bien. Lo que es jerarquía de clases. Bueno, un poco lo que dijimos, bueno, extiende más, ¿no? Sobre esto. La subclase, ¿por qué decimos que lo importante es que comparten, o sea, si vemos puntos en común entre una clase padre y una clase hijo, es porque hay atributos o métodos que son semejantes a ambos, ¿no? Por ejemplo, el ser vivo podría tener un método que sea, no sé, alimentarse. Que después, cómo se alimenta cada ser vivo, dependerá mucho de cada ser vivo, ¿no? Los animales se alimentarán de una forma y las plantas se alimentarán de otra. Pero en sí es comportamiento en común entre esas dos subclases con su superclase. Entonces, en ese sentido, la ventaja que nos da es que evitamos replicar comportamiento y atributos entre distintas clases y simplemente lo establecemos en la misma jerarquía, ¿no? Podemos asumir que, por ejemplo, acá, todas las clases hijas van a compartir los mismos métodos y atributos base que vienen dados por su clase padre. Si bien después los métodos
y los atributos se usen de manera distinta y los métodos en particular estén implementados distintos. Pero el hecho de poder alimentarse como abstracción, eso sí se va a heredar. No necesariamente, como les digo, que va a ser la misma forma de alimentarse, pero el hecho de poder hacerlo es algo que se hereda de la clase padre. Entonces, heredamos eso, pero la idea de la subclase es que cada vez estamos volviendo, cuanto más nos acercamos a las hojas de la jerarquía, cada vez nos acercamos a cosas más específicas. Por ejemplo, yo puedo decir la abstracción auto, y con auto no te digo nada del auto en particular, solo sé que es un vehículo, un medio de transporte, pero no te digo nada del auto. Ahora, si yo te digo un auto de carrera, bueno, yo ya sé que a partir de ahí, yo ya lo distingo de otros tipos de autos donde sé que tiene ciertas características particulares. Y bueno, después si encima uso más específico, digo, bueno, es uno de la marca Lotus o una de la marca McLaren, es distinto, van a tener obviamente un logo distinto, un motor distinto, otro fabricante, otro país de origen, lo que sea, pero todas cosas que son más específicas de los hijos, perdón, de las hojas del árbol de jerarquía, y no tanto de la abstracción del auto de carrera. La abstracción del auto de carrera en principio no sabe nada de eso, del fabricante, no sabe nada de lugar de origen, ni de color, nada, por ejemplo, que pueda tener. Solamente sé que tiene ciertas características como, no sé, velocidades máximas o velocidades mínimas, en todo caso, que pueden alcanzar. Pero va un poco por ese lado. Si hay alguna duda, levante la mano y no tengan miedo de interrumpirme. Justamente por eso, porque cada vez las cosas son más específicas, es que herencia también se lo denomina especialización a veces, como un término más teórico, ponele, como especializar un objeto. Y generalizarlo sería al revés, ¿no? Como que uno generaliza en el padre y lo especializa en los hijos, ¿no? Un poco puede verse así. Y como decíamos, está la superclase directa, que es la clase de la cual la subclase heredará de forma explícita todas las cosas. Y después está la superclase indirecta, como veíamos en la jerarquía de multinivel, donde no es mi superclase directa padre para esta clase derivada 2, pero aún así heredo porque es padre de un padre mío, ¿no? O sea, es parte de mi misma familia, en cierta forma. Como un árbol genealógico. Bien, dicho esto, tenemos tipos de clase distintos. Tenemos lo que es clases concretas. Son todas las que ya veníamos viendo, tipo lo que hicimos el otro día en clase, de crear una clase y ya poder definirle los métodos con su implementación y todo, que tiene, básicamente, yo llamo y hace algo. Bueno, esas son clases concretas. Son las que, efectivamente, son las que al final tienen una utilidad real, y las que vamos a terminar usando a la hora de ejecutar código. Son las que terminan ejecutando el código. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque después existe lo que es clases abstractas, que son más bien, como dice, como dice el mismo nombre, son más para definir abstracciones, ¿no? O sea, la abstracción auto. La abstracción auto, o ser vivo, define como una especie de molde de qué es lo que va a contener las siguientes clases hijas, pero no necesariamente me dice cómo van a hacer esas cosas. Solamente sé que las van a hacer. Pero no sé, por ejemplo, si auto tiene, no sé, acelerar o ir hacia adelante, ir hacia atrás, yo no sé cómo lo va a hacer. Por ejemplo, no sé si es un auto automático o un auto manual, entonces va a tener, dependiendo mucho de la palanca de cambios o no. Entonces va a haber un montón de cosas que sean más a nivel de implementación y que eso recién va a estar definido en las clases concretas. Y lo que tienen las clases abstractas es que, de alguna forma, eso te fuerza a que las clases concretas lo implementen, ¿no? ¿Por qué? Porque las clases abstractas, como son más bien ideas de cómo debe verse una familia de objetos, no se instancian directamente. Las que se instancian son las clases hijas que terminan siendo concretas. Las abstractas no. Las abstractas no se pueden instanciar porque no tienen comportamiento específico. Entonces recién vamos a poder instanciarlas en las concretas. Pero entonces, como recién se van a implementar las concretas, lo que hace es que las subclases que van a ser concretas las tengan que implementar. Porque le dice, bueno, yo ya te definí
la forma en que tenés que actuar, pero ahora vos definís cómo lo vas a actuar, ¿no? Entonces un poco es lo que termina siendo este modelo de distinción entre clases abstractas que solamente definen comportamiento y las clases concretas que son las que básicamente te obligan y las que terminan haciendo el comportamiento en sí. Como dice acá, las clases concretas pueden ser superclases de otras clases concretas, es decir, yo, por ejemplo, en animal ya puedo tener comportamiento definido, o en auto, no sé, en auto manual o en auto automático ya puedo tener cierto comportamiento definido, pero después en las subclases serán otras clases concretas que son un poco más específicas, ¿no? Por ejemplo, está el típico caso eh, sobre todo en las colecciones, ¿no? En lo que decimos, por ejemplo, listas, hash maps, lo que sea. Bueno, tenemos la definición como padre, que es tipo lista, que solamente nos dice cómo se debe comportar, que igualmente no es una clase, ya vamos a ver cómo qué se utilizan esos casos. Pero es como la definición del TDA, ¿no? Es como que solamente te dice los invariantes un poco de lo que ya vieron en algo 2. Y después tenemos las listas específicas, ¿no? Que después puede estar lista enlazada, ¿no? Puede estar lista enlazada, pero a su vez de lista enlazada, que ya puede ser instanciable, de lista enlazada podemos decir lista enlazada, no sé, optimizada, o lista enlazada cuántica, no tengo ni idea, como distintas implementaciones o con distintas ligeras diferencias muy pequeñas, pero que también las dos son concretas y en ese caso la jerarquía es posible, ¿no? Tipo, heredar de una clase abstracta que después hereda una concreta y esa concreta a su vez de esa hereda otra que también es concreta. Pero una vez que ya hicimos una concreta no puede heredar de esa una abstracta, por una cuestión lógica, de que ya como una es concreta ya debería ser instanciable y todas las hijas también deberían ser instanciables, ¿no? No tiene sentido que hagamos algo que es instanciable y después armemos una abstracción no instanciable a partir de esa. Entonces, eso no se puede. Una vez que en la jerarquía, tipo, podemos tener abstracta, 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 tipo, volviendo atrás, digo, acá podríamos tener abstracta, 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 concreta. Pero una vez que está la concreta, ya todas tienen que ser concretas a partir de ahí. Y si esta fuese concreta de una, estas no pueden ser abstractas, todas tienen que ser concretas. Pero esto puede ser tipo abstracta, concreta, concreta, o abstracta, abstracta, concreta. O concreta, 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 abstracta, abstracta, abstracta. Es la única, sería para esta mini jerarquía de tres niveles, sería un poco las posibilidades. Bueno, en clases abstractas me faltó esta última parte de leerla, que es, pueden ser superclases de otras clases abstractas solamente, pues ahí es donde decía que no pueden ser hijas de clases concretas, solamente pueden ser de otras abstractas, y tienen que ser superclases de otra clase, porque no pueden ser instanciadas, básicamente, o sea que sí o sí tienen que tener alguien que las que herede de ellas y que implemente efectivamente la funcionalidad. Este deben, o sea, está medio raro que esté como subrayado, porque en realidad yo puedo dejar en Java clases abstractas que no hereden nunca clases concretas y no las instancio nunca, pero o sea, en definitiva no sirven para nada, ¿no? Solamente ocupa espacio de memoria su definición, pero no sirve para nada en el código, no va a tener ningún tipo de utilidad. Bien, ¿alguna pregunta de herencia? Si no, pasamos a la parte de polimorfismo, que igualmente es la más interesante de esta parte. Pero nada, no sé si quedó alguna duda. Una pregunta. Sí. Esto después cada clase se va a ir definiendo cuando estemos programando, tipo diciéndole, che, vos sos vos heredás de esta y vas definiéndolo, o cómo funcionaría. Exactamente, el programador va definiendo en el código que tal clase hereda de otra. Con lo cual ya le estamos diciendo a Java en este caso, que tipo, ok, heredate los atributos y los métodos de tu clase padre. Ok, perfecto, gracias. Igual en la práctica, Fede va a estar mostrando justamente esto. Va, Fede o Mati, no me acuerdo ya, pero alguno de los dos va a estar mostrando, creo que Fede, va a estar mostrando esta otra parte que no vimos el viernes pasado. Esto nuevo. Bien, ¿alguna otra duda del tema de herencia? Bueno, lo tomo como que no hay dudas.
paso a lo que es polimorfismo. Polimorfismo, vamos a primero a la definición de la palabra, que es poli, es muchas, ¿no? Eso ya más o menos lo tienen claro por otras materias de la facultad. Y morfos, que es morfología, formas, justamente como que algo puede tomar muchas formas. No es, o sea, en la programación obviamente esto no tiene mucho sentido, pero ya vamos a ver a qué nos referimos con polimorfismo cuando decimos que algo puede tomar múltiples formas. Entonces, voy a leer la diapo textual, después hacemos como un resumencito. Pero dice, en teoría de software se conoce a polimorfismo como el brindar una única interfaz de interacción para múltiples entidades o tipos de datos. Si bien no es un concepto propio de la programación orientada a objetos, porque no lo es un concepto que abarca más que solamente la programación orientada a objetos, es un concepto que gustó mucho a los desarrolladores de la programación orientada a objetos y decidieron incorporarlo al paradigma como algo propio, un pilar propio del paradigma. Existen múltiples tipos de polimorfismo, cada uno con sus mecanismos y con soporte según el lenguaje de programación utilizado. Entonces, básicamente, ¿cómo se traduce esto? Nos importa más que nada esta primera frase, que es como brindar una única interfaz de interacción para múltiples entidades o tipos de datos. Entonces, uno establece como el mensaje que uno piensa mandar, ¿no? Por ejemplo, puede ser alimentarse, y va a tener distinto comportamiento, distinto efecto, dependiendo si yo le digo alimentate a una planta, que si yo se lo digo a una persona, un perro o lo que sea, ¿no? Y entonces cada tipo de... Entonces el mensaje es el mismo, pero cambia mucho según quién es el destinatario, según qué se le pasa en el mensaje como parámetro, porque puede ser el mismo mensaje como el mismo nombre en específico, tipo llamar a un mismo método, pero que el mismo método esté definido varias veces para distintos tipos de datos, y en base a eso también cambie lo que se hace. No es lo mismo tipo alimentarse a base de carne que alimentarse a base de verduras o de lo que sea. Entonces eso puede ser como dos tipos distintos de... o sea, un polimorfismo que está dado por cambio en los parámetros, no tanto en el cambio del mensaje en sí. Pero bueno, lo que recibe el objeto receptor va a ser distinto. Y también lo que va a ir cambiando es justamente el receptor, que lo puede operar, hacer la operación de manera distinta. Acá en este meme, que había uno mucho peor, igual originalmente, pero lo cambiamos, que básicamente es hora de dormir, recibido por parte de una niñera, recibido parte del veterinario, ¿no? Lo dije como el orto, igual, pero no fue nada gracioso. Pero bueno, nada, era como un ejemplito. Tipo de polimorfismo. Acá vamos a ver un poco los tipos de polimorfismo que más vamos a ver en la materia. Igual creo que son todos. No sé si faltó alguno, pero bueno, seguro están los que van a ver en la materia. El polimorfismo ad hoc, que es cuando el mensaje es... bueno, vamos a leerlo. Cuando el mensaje enviado, o sea, la función que se invoca, contiene ambigüedad por referirse a operaciones del mismo nombre, pero el resultado difiere según la firma completa de la operación, parámetros y valor de retorno. Esto es un poco lo que decía antes, que uno puede decir alimentate, pero puede cambiar el parámetro que sea con qué. En este caso, por ejemplo, uno puede decir puede decirle al celular agregar un contacto, o puede decirle al celular agregate una aplicación. La operación agregar es la misma, pero cambia dependiendo qué es lo que yo quiero que se agregue, va a cambiar obviamente rotundamente el comportamiento, ¿no? En uno va a ir a la agenda y va a modificar la agenda, en otro va a ir al portal de aplicaciones y va a cambiar, va a agregar uno nuevo y va a agregar un acceso directo en alguna de las pantallas del celular y todo. Incluso puede cambiar el valor de retorno, ¿no? Que una sea un booleano y la otra sea un void, ¿no? Eso también es parte del polimorfismo. Y si vemos, en el código se ejecuta igual. O sea, si por ejemplo uno está setupeando un celular, por ejemplo, hizo la migración de un celular a otro, dice, bueno, teléfono celular. Esto recibe el celular y le dice, bueno, lo setapeo, le instalo WhatsApp, bárbaro, y a su vez le agrego, bueno, acá, le agrego WhatsApp y le agrego este contacto que yo definí, Roger Martínez, lo agrego. Básicamente es el mismo mensaje que se lo damos al mismo receptor, que es el celular, pero que va a saber interpretar cuál es cuál, o sea, qué corresponde hacer según los parámetros que reciba, ¿no? Eso lo hace el lenguaje de programación, eso no nos tenemos que encargar nosotros.
justamente es una herramienta que nos permite al desarrollador abstraernos de eso y que lo reserva el lenguaje, con algo que se llama Multiple Dispatch, que es algo propio de algunos lenguajes, que es eso, poder interpretar para una determinada función que se llama con distintos parámetros, saber identificar a cuál se está refiriendo uno. Sí, acá hay una pregunta o un comentario. Sí, una consulta. Hablabas que según el tipo de dato del parámetro se da cuenta qué método usar. ¿No tiene nada que ver el tipo de dato de retorno? O sea, ¿podría identificarlo por ese lado también? O sea, vos podés tener dos métodos que se llamen igual, tengan el mismo tipo de dato de parámetro, pero tengan distinto retorno y no basta para diferenciarlos. Mira, depende mucho el lenguaje. Te puedo decir que, por ejemplo, en Rust, el tipo de lenguaje de retorno ya alcanza para decirte, por ejemplo, ojo, ¿no? Porque si yo tengo múltiples métodos que devuelven mul, obviamente yo lo tengo que terminar especificando todo. Bueno, se fue Nacho. Nada, principalmente es por los valores de los parámetros, no tanto de los de retorno. Ok. Sí, perdón. Básicamente odio esa cosa de... odio esa cosa del browser que tipo yo hago como el gesto como a volver para atrás como si fuese un celular y solamente... Pues yo quiero cerrar los mensajes que van pasando. Bueno. Bueno, sí, ahí lo dijo Mati. Generalmente es más para los parámetros, porque hay algunos lenguajes que solamente hacen el dispatch por parámetros. Hay otros que funcionan también por el retorno. Y en base al retorno, o sea, si yo lo quiero, por ejemplo, determinar, si yo lo quiero guardar en una variable de tipo aplicación, se va a dar cuenta de cuál es lo que yo quiero hacer. De hecho, lo va a hacer, por ejemplo, si hay métodos que no tienen parámetros y solamente cambia el valor de retorno. Entonces, si yo hago eso, vas a ver, o sea, si yo especifico a qué variable lo que quiero terminar guardando, se va a dar cuenta cuál quiero llamar. En ese caso, sí, Valentina. En ese caso puntual, se va a poder. Ok. Pero de vuelta, todo depende del lenguaje, de la versión del lenguaje, de si el lenguaje lo permite, todo. Eso ya es una cuestión de decisión del lenguaje. Por esto es la definición de polimorfismo abstraída de lo que es el lenguaje en sí. Obviamente lo vemos con ejemplos de Java, pero puede haber algunos ejemplos de polimorfismo que unos lenguajes soporten y otros no. Java en particular es muy ameno, o sea, soporta prácticamente todo. Bien. A este tipo de polimorfismo también se lo llama polimorfismo por sobrecarga. Este es el nombre más común que van a encontrar para este polimorfismo, tipo el ad hoc es como el nombre teórico. Cambia también según en qué lenguaje lo hagamos, ¿no? Esto también lo que decíamos, que cambia todo el tiempo según qué lenguaje y si lo permite. Pero en lenguajes compilados y o de tipado estático, el método a invocar se resuelve en tiempo de compilación, ¿no? Hace como, al momento que compila, se da cuenta, tipo, puede hacer unas cosas más complejas para darse cuenta cuál quiere llamarse, y lo determina. En lenguajes interpretados o de tipo dinámico, esto se hace en tiempo de ejecución. Entonces, también los lenguajes interpretados suelen tener menos de estas herramientas a veces, por justamente tener que hacerlo en tiempo de compilación, de ejecución, y para no tener que ocupar mucho tiempo en hacer esto, tendrán no soportan a veces. Bueno, este polimorfismo es capaz de realizarse con tipos de datos que no cumplen exactamente la firma, pero donde el casteo implícito es posible. Ejemplo, método recibe double y se le pasa un int. Esto se llama polimorfismo por coerción. Traduciendo esto, básicamente si yo tengo un solo método que es... tengo dos. Tengo uno que recibe un booleano y otro que recibe int. Y yo le paso un double, bueno, vas a poder, o al revés, o le paso... Depende si la coerción es posible, ¿no? Desde un double a un int o desde un int a un double. Pero básicamente vas a saber interpretar el lenguaje, si es inteligente, que tipo, si yo le pasé, es tipo, le puedo pasar un booleano o un número. No le pasé exactamente un int como me pedía, pero le pasé otro número que se puede coercer, al otro valor, entonces lo hace automáticamente, ¿no? Eso también lo permiten algunos lenguajes, que es tipo, ok, hay una función que toma un valor numérico, bueno, la invoco con esta,
con este tipo de dato que es numérico, pero no es exactamente el que quería, y lo que hace es castearlo por nosotros. No con todos los tipos de datos se va a poder, solamente se puede con algunos y si el lenguaje lo permite. Bien. Otro tipo de polimorfismo distinto es el paramétrico, que es básicamente establecer que un mismo método se puede llamar con cualquier tipo de dato que cumpla por ahí ciertas características, pero básicamente nosotros escribimos el mismo código para todos los tipos de datos. Y depende del tipo de dato, bueno, va a ser una cosa o la otra. Esto generalmente está muy asociado a lo que se llama programación genérica, es casi por el cual existe el término programación genérica, es justamente por usar este tipo de mecanismo, y es el objetivo es más que nada para evitar reescribir código para los distintos tipos de datos. Por ejemplo, cuando ustedes tenían una lista enlazada en algo 2, o un árbol o lo que sea, ustedes usaban un void asterisco o algo así como un puntero genérico para justamente evitar tener que implementarlo para todos los tipos de datos existentes, ¿no? Si es un int, si es un string, si es lo que sea, ustedes querían usar el mismo TDA para todos los tipos de datos y les importaba poco qué tipo de datos se almacenaba, ¿no? Esto es particularmente común en justamente las colecciones, ¿no? Las colecciones permiten cualquier tipo de dato porque vos a priori podés querer guardar cualquier cosa, desde un número básico, un char, hasta una función o un objeto re complejo, ¿no? Y en teoría el comportamiento es exactamente el mismo, no debería cambiar. También obviamente sirve para otros casos, pero ese es el caso más común donde tenemos este tipo de programación genérica. Hoy en día, primordialmente en lenguajes compilados, está ampliamente adoptado, arrancó tipo C++, C Sharp, y hoy en día lo tenemos incluso en Go y en Rust. De hecho, los que habrán cursado algo 2 en Go hace poco, creo que ya están usando la versión que tiene Generics, que creo que es 1.18 o algo de eso, de Go. Pero bueno, nada. Justamente se llaman Generics en Java y en Go, ese es el nombre más común que van a encontrar, o templates en los programas que son, en los lenguajes que son más basados en C. Pero bueno, este mecanismo generalmente lo van a encontrar llamado como generics o templating en los distintos lenguajes. Básicamente esta es la nomenclatura, ¿no? Esto es en Java. Yo quiero decirle, bueno, tengo un tipo box que solamente me guarda, es una caja que guarda un valor, y yo quiero guardar un tipo de dato, no me importa cuál, pero solamente me importa que ese tipo de dato extienda de number, ¿no? O sea, puede ser cualquier tipo de dato que herede de number, o sea un number, ¿no? Entonces acá yo voy a poder guardar en esta caja cualquier valor numérico. Y tiene estos métodos, ¿no? Estos métodos donde siempre me refiero al tipo de dato como T, o sea, como es un placeholder, es un comodín, T, donde yo sé que T es un número, entonces puedo hacer ciertas operaciones, ¿no? Eso es lo importante de llamarle el extense, porque justamente esto me indica que el objeto en sí va a tener ciertas operaciones o ciertos métodos disponibles o atributos para que yo utilice y que no voy a poder hacerlo con todos, ¿no? El increment no lo voy a poder hacer con un string, porque ¿cómo incremento un string? Y solamente tiene sentido para tipos de datos numéricos, en este caso. ¿Cómo funciona? Básicamente, uno dice, bueno, creamos un box nuevo, y cuando lo defino la variable, le digo, es un box de tipo integer. Entonces esto va a saber interpretar, dice, ok, entonces esto está bien, cumple integer, hereda de number, está todo bien, te creo un box preparado para integers. Entonces acá empiezo a utilizarlo, le digo, incrementame por 10, lo que sea, y después obtengo el valor y funciona todo joya. Si acá le hiciese new box, box string, me va a tirar un error como diciendo string no extiende, no hereda de number, ¿no? Entonces, nada, eso. Básicamente, ese es el tipo. Y acá lo voy a poder hacer para ver qué quieras. Acá cualquier otra cosa que sea heredada de number va a poder ir. Puedo hacer box double, box float, box, no sé, unsigned integer, no tengo ni idea. Puede ser un propio tipo de ustedes que herede de number y pueda ir acá. Cualquiera podría ir bien. Bien. Ese es un tipo de polimorfismo. Ahora vamos a qué es por subtipado e interfaces, que es básicamente el más común en la programación orientada a objetos, que justamente para eso está bueno la herencia
y las interfaces que todavía no vimos. Pero bueno, cuando decimos subtipado, también estamos refiriéndonos a herencia. Entonces, cuando hay dos objetos que implementan la misma firma de una función, de un método, independientemente de a cuál le mandemos el mensaje, ambos van a ser capaces de poder interpretarlo y accionar correspondientemente, a priori de dos maneras distintas. Este es el caso donde decíamos, bueno, yo tengo dos objetos distintos, no sé, un animal, una persona, una planta, y todos reciben el mismo mensaje con los mismos parámetros o lo que sea, pero todos lo saben interpretar y accionar correspondientemente según lo que corresponda. Entonces, lo que cambia es el receptor del mensaje en este caso, no tanto los parámetros como pasaba en los casos anteriores, ¿no? No tanto el contenido del mensaje, sino el receptor del mensaje. Bueno, entonces, esto es lo que decía, que es el tipo de polimorfismo más que más vamos a encontrar en la programación orientada a objetos, porque básicamente la programación orientada a objetos es esto, básicamente. Es el hecho de poder decir, bueno, tengo dos objetos, no me importa con cuál estoy tratando, yo quiero nomás saber que trato con un tipo de objeto, con una abstracción de un cierto objeto, por ejemplo, con una lista, no importa si es una lista enlazada, si es una lista de Java Arrays, si es una lista que vive en la nube, lo que sea. Yo solamente que la lista sé que le puedo agregar elementos, le puedo sacar elementos, le puedo consultar el primer elemento, no sé, tiene un iterador, todas esas cosas. Y yo a todos los tipos de lista le debería poder pedir lo mismo. Independientemente de que después, por atrás, hagan cosas distintas para lograrlo. Pero bueno, ahí se heredan, de ahí se originan las dos variantes, que está el polimorfismo por subtipado, que es el tema de la herencia. Decimos, cuando dos objetos que pertenecen a la misma jerarquía de clases, herencia, y sobrescriben el método de una clase primaria. Entonces, cuando dijimos, por ejemplo, que las clases abstractas definen el comportamiento, pero no implementan el comportamiento, lo tienen que implementar las clases concretas, es justamente para esto. Para que si yo tengo objetos de una misma clase, no me importa no me importa quién se lo mando, yo me abstraigo de a quién se lo estoy mandando el mensaje, porque yo sé que trato con un tipo abstracto, y después cada uno va a saber cómo se hace, ¿no? Lo va a poder resolver por su cuenta. Nada, eso. Estoy pensando un caso muy boludo, pero bueno, el caso más pago es el típico, donde yo tengo una clase que es mascota y heredan perro y gato, y yo le digo habla a uno, y uno me va a decir wow, y otro me va a decir miau, ¿no? Tipo, básicamente. Pero yo lo trato como diciendo, a ver, mascota, tipo, habla. Y no me importa qué mascota le estoy hablando, yo le estoy diciendo nomás a mascota, o a una lista de mascotas, le digo a cada una de los elementos de la lista, que yo no sé bien si son perros o gatos, porque yo solamente sé que son mascotas. Les digo, habla, y los dos deberían poder interpretar el mensaje y hacer lo correspondiente, ¿no? Lo importante es que lo puedan procesar el mensaje, que tengan definido el método para poder procesarlo. Pero bueno, bien. Y bueno, y en este caso, mascota sería una clase abstracta que define un método hablar, que por ahí devuelve un string, pero no define cómo lo hace, y después lo sobrescriben las clases hijas, perro y gato, y cada uno tendrá su lógica y devolverá el string correspondiente, ¿no? Bien. Y después tenemos el polimorfismo por interfaz, que exactamente es lo mismo, es lo mismo de que decir que un objeto es una cosa, o se comporta con una cosa, mejor dicho, porque el es un está totalmente ligado a la herencia. La interfaz, es decir, se comporta como tal, ¿no? Y no es lo mismo que la herencia, porque la herencia implica no solamente heredar los atributos y los métodos, las interfaces solamente heredan los métodos, no se heredan el resto de las cosas, no se heredan las cosas relacionadas al estado o a la composición misma del objeto, solamente se obtiene de las interfaces el comportamiento esperado, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos, en el caso de las colecciones, para decir, por ejemplo, el caso de la lista, tenemos estos casos, ¿no? La jerarquía, una parte de la jerarquía del árbol de colecciones que ofrece Java partimos de iterable, que es una interfaz, esta ahí quiere decir interfaz. De iterable nace la colección, que también es una interfaz. Después de colección sale una clase abstracta, que es
abstract collection, que es una clase abstracta, y sale otra interfaz que es lista, que es distinto, ¿no? O sea, como que colección tiene dos hijos, o sea, perdón, hay dos entidades que implementan colección, que una es una clase abstracta y otra es una interfaz más, ¿no? De hecho, cuando el que implementa es una interfaz, a partir de otra interfaz, o sea, desde una interfaz sale otra interfaz, acá se llama herencia de interfaces, que no es lo mismo cuando sale una clase, ¿no? Cuando sale una clase se dice que esta clase implementa la interfaz, no es que hereda de la interfaz. La herencia sería esta, ¿no? Que de la clase abstracta abstract collection sale otra clase abstracta que se llama abstract list, que a su vez esta abstract list tiene una hija que se llama array list, ¿no? Que es una clase concreta. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque la C acá es todo, o sea, no tiene estos dos bordecitos griseados, que significa abstracto, sino que es una clase común que es concreta. Pero que a su vez, además de heredar de list, también implementa la interfaz list, ¿no? Lo cual es medio raro, ¿no? Porque a su vez lo hacen también los padres, entonces es como que medio que está redundante. Pero bueno, acá lo explicita para que quede claro que ArrayList implementa, por transitividad, va a implementar la interfaz de lista. ¿Qué va a tener esta interfaz de lista? Bueno, los métodos agregar, quitar, todo eso, ¿no? Este lo que va a definir es cómo lo hace. En este caso, como es un array list, seguramente lo va a definir un array en memoria y va a ir manejándose por índices. Y vemos que de array list también se implementan, o sea, array list implementa no solamente la interfaz de lista, sino también implementa otras interfaces, como tenemos acá, que tenemos serializable, clonable y random access, que no nos importa para este caso, pero bueno, implementa otras interfaces. Entonces, una clase puede implementar tantas interfaces como desee y como sea necesario. Mira, no tenía ni idea, no me acordaba para nada que este era el ejemplo, pero se ve que mi cabeza está chipeada y claramente solo puedo pensar en un ejemplo y fue en el momento que hice las diapositivas y ahora de nuevo, que es exactamente el mismo ejemplo, pero bueno, es el de mascota, ¿no? Yo tengo la clase abstracta saludar, mascota digo que tiene el método abstracto saludar, y que después cada una de las clases concretas que extienden de mascota. Esto está al revés, ¿no? Esto es public class perro extends mascota, esto está mal, hay que cambiarlo. Y public class gato extends mascota. Esto significa que perro extiende a mascota porque le agrega, especializa, ¿no? El comportamiento. Bueno, acá le defino cosas propias del perro, ¿no? El perro puede tener un nombre. Cuando lo construyo le doy el nombre y después le digo saludar. Y el perro me va a decir, wow, soy tal perro, no sé, Firulais, juguemos. Mientras que el gato también recibe un nombre, podría recibir otra cosa porque es un objeto totalmente distinto al del perro, si bien los dos heredan de mascota, pero podría, en vez de tener nombre, podría tener, no sé, cualquier otra cosa. Y cuando le pido saludar, me dice otra frase distinta porque es su forma de saludar del gato, ¿no? Bien. Mi gato anda por ahí, de hecho. Pero bueno, si quería acercarse para el ejemplo, no, estaba bienvenido. Bueno, metámonos en el mundo de interfaces, que es quizás la forma más idónea de hacer las cosas en Java. O sea, podemos usar herencia, pero la herencia es muy peligrosa porque hay que saber bien cuándo usarla. No todos los casos está pensado para la herencia, ¿no? Porque la herencia, como dijimos, no solamente uno hereda el comportamiento, sino que también hereda el estado de las clases padres. Y eso muchas veces no está bueno, porque uno no puede decir con tal liviandad una cosa es otra cosa, pero sí es más fácil de decir que una cosa se comporta como otra, ¿no? Hay millones de ejemplos. Hoy en día no tengo, o sea, en este momento no tengo, estoy pensando, tipo, algún ejemplo, no sé, chicos, si se les ocurre alguno, de algo que es muy fácil confundirse y decir algo es una cosa, pero en realidad no termina de ser esa cosa. Se comporta muy parecido a esa, y por eso ahí convendría una relación más de interfaz que de
herencia, que sería decir es un, ¿no? Es muy importante mapear esos conceptos, ¿no? Y herencia significa, cuando una clase hereda de otra, se quiere decir que la clase, por ejemplo, A hereda de B, perdón, o sea, B estaría arriba, ¿no? Y A está abajo, A hereda de B, entonces podemos decir que A es un B. Ahora, cuando implementa la interfaz, no sé, D implementa la interfaz C, quiere decir que D se comporta como C, pero no es un. Es muy importante que recuerden ese es un y se comporta como, porque esa distinción es clave para saber cuándo usar cada cosa. Y posta, si usan la herencia cuando no corresponde, después les arruina todo el modelo y es un quilombo desacoplarlo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es una interfaz? Ya lo explicamos un poco, pero básicamente es una descripción de un conjunto de métodos, ¿no? Básicamente define comportamiento. Solamente como que es una forma declarativa de determinar comportamiento, ¿no? Las interfaces no pueden ser instanciables porque son justamente definición de un comportamiento. Entonces, como es solamente cómo debe actuar algo, o sea, o qué hace algo, mejor dicho, no tienen la información de cuál es el detalle de cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso también es importante. Al igual que las clases abstractas, no son instanciables las interfaces. Sí son instanciables las clases concretas que implementen esa interfaz. Entonces, las interfaces, podemos decir que formalizan el polimorfismo, ya que permiten definir, esto es importante, definen polimorfismo en manera declarativa, sin detalle de implementación. Esa es una forma exactamente, o sea, es como el polimorfismo vuelto una entidad en la programación, ¿no? Es como decir, mira, esto, bueno, lo vieron también en los que hicieron Go y trabajaron con las interfaces, tipo, ya lo conocen, pero es básicamente el mismo concepto. Uno declara los métodos que va a tener cierto objeto. Y en Go, algo que tiene de distinto respecto a otros lenguajes es que en Go la implementación de las interfaces es automática, ¿no? Si un objeto implementa todos los métodos de una cierta interfaz, ya se da por sentado que ese struct es una interfaz. Es una instancia de esa interfaz, ¿no? O sea, implementa esa interfaz. No tenemos que declarar explícitamente que nosotros queremos que ese struct implemente esa interfaz, a diferencia de Java, que sí lo tenemos que declarar explícitamente, ¿no? Esa es una diferencia que tiene Go, que está buena. Es como decir, mira, si no sé, tiene 4 patas y ladra, es un perro, básicamente hace esa deducción automáticamente. En cambio, Java vos le tenés que decir, bueno, mira, si tiene 4 patas y un perro, acordate que es un... Si tiene 4 patas y ladra, acordate que es un perro. Eso se lo tenés que decir vos a Java, en cambio Go lo descifra solo. Nada, comentario para los que cursaron y por ahí lo vieron en Go, en algo 2. Bueno, siguiendo la continuación de la slide, podemos decir que un grupo de entidades son polimórficas respecto a un conjunto de comportamientos, dado las interfaces que implementan, porque de vuelta, no es necesario que solamente se implemente una interfaz, se puede implementar varias interfaces al mismo tiempo, ¿no? Un objeto puede implementar la interfaz, no sé, depositable, yo qué sé, como, no sé, podemos pensar pensemos en algo, estoy viendo comida, ¿no? En mi cocina. Pensemos no sé, en una banana. Una banana puede implementar la interfaz pudrible, eso también, los nombres de las interfaces suelen ser como adjetivos, ¿no? Diferente de las clases que suelen ser sustantivos. En este caso, los nombres de las interfaces suelen ser adjetivos, más que nada. Entonces puede ser pudrible, ¿no? Que la banana se puede pudrir, entonces implementa la interfaz pudrible, tiene el método pudrir, y en algún momento cuando yo lo llamo, lo hace. Que por ahí otras cosas no lo implementarían, ¿no? Pero a su vez, como banana y todos los alimentos pueden implementar la interfaz pudrible, entonces eso tendría sentido que la clase abstracta, que sea comida, implemente esa interfaz. Puede haber otras cosas que no sean comida, pero que también puedan implementar la interfaz pudrible, como puede ser, no sé, plástico, ¿no? Que tardará muchísimo más tiempo en pudrirse, en biodegradarse.
Bien. Pero bueno, así como Banana hereda de pudrible, también podría heredar de otras interfaces, como puede ser, no sé, madurable, porque no tiene un proceso de maduración, cosa que otros alimentos no tendrían, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bien, las interfaces son las que facilitan el polimorfismo en la programación de objetos, no sé cuántas veces repetí esto ya, y las que permiten y hacen que una arquitectura sea de tipo, esta frase, las que permiten que una arquitectura sea de tipo plug and play, que es justamente que reemplazo una cosa por otra sin ningún tipo de represalia, porque a fin de cuentas se comportan igual. Entonces, el comportamiento del programa debería ser exactamente el mismo, ¿no? Esto es lo mismo que cuando en algo 2 decíamos, yo quiero poder reemplazar una cosa por otra sin que sea un parto cambiarlo, por ejemplo, el tipo de dato. Bien, esto sería un caso parecido. Yo quiero cambiar mi lista enlazada por mi lista array list, que en teoría debería comportarse igual porque implementan la misma interfaz de list, pero la implementación es distinta. Entonces, por ahí cambia otras cosas como la complejidad, como la cantidad de memoria que usan o lo que sea, pero el comportamiento final es el mismo. No debería representar ningún tipo de quilombo, no me debería romper el código, no me debería fallar el compilar ni nada por cambiar de un tipo de lista a otro. Bueno, acá decimos cuando una clase implementa una interfaz, una instancia de ella es capaz de ser interpretada como una instancia de esa interfaz, si queremos decirlo de una forma. Está entre comillas porque es difícil decir que es una instancia porque no es. O sea, una instancia lo llamamos para objetos. Una interfaz no tiene instancias en sí, pero podemos referirnos para hacernos entender como que es una instancia de esa interfaz, para no decir todo el tiempo que es un objeto que implementa la interfaz, ¿no? Que esa sería la forma correcta de decir. Entonces, esto permite que las funciones puedan esperar como parámetro a alguna implementación de cualquier tipo de dicha interfaz, lo cual permite operar sin importar el tipo de dato concreto de que se está tratando. Entonces, yo puedo tratar con la interfaz almacenador sin importarme quién es aquel que lo almacena. De todas las formas lo voy a invocar de la misma manera. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, yo tengo, perdón, vamos a ver la interfaz almacenador un segundo. Tiene un método guardar, que recibe un nombre y guarda unos datos bajo ese nombre. Obtiene los datos bajo ese nombre justamente, que estén guardados en ese lugar de almacenamiento, y una función que me permite chequear si existen datos bajo ese nombre, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, una entrada en una planilla de Excel, un objeto en un Google Drive, un archivo en el file system, lo que sea. Justamente acá tengo dos implementaciones distintas de almacenador. Noten como en Java la forma de declarar que una cosa implementa una interfaz, como dijimos, no es como en Go que lo descifra solo, sino que acá lo tenemos que explicitar, es con el implements almacenador. Entonces Google Drive implementa la interfaz almacenador. Entonces tiene que implementar estos tres métodos, porque básicamente tiene que cumplir la interfaz, ¿no? Si se lo dijimos. Entonces, decimos que el Google Drive guarda de la misma manera que guardaría el almacenamiento local, que también implementa la interfaz de almacenador, pero los dos hacen cosas distintas. Este guardará el contenido como un archivo en Google Drive y este guarda el contenido como un archivo local. Después, cuando le pedimos obtener, este obtiene los datos de un archivo de Google Drive y este obtiene los datos de un archivo local. Y el existe se fija si existe el archivo en el Drive y este se fija si existe un archivo en el file system con ese nombre. O en el file system, o sea, ¿no? Si es el celular sería en el file system, pero del celular. Entonces, en el teléfono celular, de vuelta vamos a ese ejemplo, yo le digo descargar foto. Y yo le puedo decir, bueno, decime de dónde saco la foto y dónde la guardo. Entonces, depende de mi configuración del celular, mi almacenador puede cambiar. Yo le puedo decir, mira, por default, almacenámelo, bueno, en este destino que te especifico. Que puede ser, yo qué sé, la tarjeta SD, o el storage local, o Google Drive. No sé, por ejemplo, cuando también lo hacen, la copia de seguridad de sus aplicaciones, también lo pueden
cambiar el destino. De hecho, cambia según el tipo de celular, ¿no? También. Entonces, básicamente esto queda totalmente desacoplado de la lógica del código. El código de descargar foto no le importa para nada dónde va a terminar guardando la foto. Solamente sabe que tiene que bajarla de algún lado y guardarla en algún lado. Dónde la quiere guardar depende del usuario, el almacenador que haya definido. Entonces yo le digo, bueno, bájate la foto que me va a descargar una tira de bytes. Bueno, obtengo la fecha actual como un string y le digo al almacenador, que no me importa cuál es, le digo, guárdame esto como foto, fecha actual. Bueno, guárdame los bytes bajo ese nombre de archivo. De vuelta, acá no importa dónde lo dije de guardar. El código de descargar fotos se mantiene igual y por eso es tan poderoso, porque si yo esto lo puedo cambiar por cualquier otro almacenador, puedo pedirle uno que me lo guarde en Slack, que me lo guarde en GitHub, lo que sea, y me lo debería poder guardar sin problema. ¿Cómo lo guarda? ¿Cómo hace? Tipo, si hace un commit o lo que sea, no importa. Lo que importa es que tenga el método guardar disponible para que esta función, que le importa poco cómo se guardan las cosas, pueda llamarlos y no sin importarle cómo es la lógica de guardado. ¿No? Eso es un poco el poder que dan las interfaces en este caso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿El tema de interfaces? Mientras voy a ver si los chicos no estaban diciendo nada. No, los chicos no hablaron nada, ¿no? Bueno, no, parece que no hay ni dudas, ni Mati ni Fede dijeron nada particular, así que continuamos. Perdón, aprovecho el espacio. ¿A todos les quedó claro cuál es la diferencia entre clase concreta, clase abstracta e interfaz? Es una pregunta súper de examen, así que también es importante, ¿no? Que les quede claro. Digo, la más mínima duda, pregunten, porque el cuatri pasado pasó también que las dudas estas aparecieron cuando están implementando el TP, ¿no? Y dicen, che, tengo una clase abstracta, ¿por qué me tira un error cuando quiero instanciarla? Y pues es una clase abstracta, o sea, ese era el problema, ¿no? O porque estaban tratando de agregarle atributos o de definir métodos en una interfaz. Entonces, capaz no necesitabas una interfaz, necesitabas una clase abstracta. Entonces es como que está bueno que quede claro la diferencia entre cada una y si cualquiera que tenga alguna duda, que lo pregunte ahora. Sí. Respecto a eso que Java no se los va a dejar, eso va a pasar. Traten de ver los errores que les tira el mismo IDE, que muchas veces, o sea, si usan IntelliJ, les va a decir exactamente cuál es el error. O bueno, también cuando traten de compilar, se van a encontrar con el error, que les va a decir, mira, no podés. O sea, tenés este problema que no podés instanciar una clase abstracta, por ejemplo. Así que bueno, eso también lo van a ver con fe en la práctica seguramente. Bien. Nos parece que no hay más dudas, pero es importante que les quede esa distinción clara, clase abstracta, clase concreta e interfaz. Bien. Como decía antes, los nombres de las interfaces, por convención, suelen ser adjetivos. Obviamente no tienen que respetar a rajatabla la convención. Nadie lo hace, pero bueno, son convenciones para algo, para tratar de seguirlas en el mayor nivel posible. Por ejemplo, se suele usar para lo que es procesos, esto es hablando de Java, ¿no? Se suele usar runnable para las cosas que son ejecutables, justamente, para procesos, también para cosas, por ejemplo, funciones, son runnable, y throwable para excepciones y errores, ¿no? Porque es como que yo lanzo un error o una excepción. Bueno, pero para que se den cuenta que tipo, el tipo de nombre es un adjetivo. Bien, como dije, un objeto puede implementar múltiples interfaces en simultáneo y dependiendo del lenguaje es necesario explicitar la implementación de interfaces de cada clase, mientras que en otros lenguajes el cumplimiento de interfaces se realiza por inferencia. Golang. Exactamente lo que dije antes, pero bueno, estaba en la diapo, no me acordaba si estaban particularmente.
Bien, las diapos terminan acá, del tema de interfaces y herencia, pero bueno, cualquier cosa que quieran repasar, estamos, si no ya hacemos la pausa y continuamos en 5 o 10 minutos. O sea, estamos adelantados respecto al horario en el que empezamos, pero estamos como en horario de break en lo que sería la clase normal a las 18:30, así que propongo hacer el corte acá. Fede. Fede.